Bendiciones, estimados amigos y hermanos, que la paz del Señor sobreabunde en sus vidas, vidas espirituales. Gloria a Dios. Quiero compartir hoy el texto de la semana que está en Mateo, el capítulo 7, los versículos 1 y 2. Dice la santa palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Estas son, digo yo, unas leyes, digámoslo también, de convivencia. Pero más que leyes de convivencia es la práctica del creyente, lo que se debe practicar, lo que debemos evitar vivir a diario en nuestras vidas. Es muy fácil muchas veces señalar, muchas veces así con el dedo decir esa persona es muy fácil, pero no vemos el fondo que hay detrás de una circunstancia cualquiera que alguna persona, algún creyente, pues esté pasando en su vida diaria. Y quiero nombrar quizá unos ejemplos pequeños, pero que nos abre un poco el entendimiento acerca de esta palabra, el juzgar. Y es que en una ocasión una hermana me comentaba, ella servía al Señor en su iglesia, y un día otra hermanita la visitó a su casa. La visitó a su casa y desafortunadamente, decía ella, había una botella sobre el comedor de licor. Había una botella de licor que su hijo, pues no es creyente o no era creyente, llegó esa tarde normal o esa noche anterior y dejó una botella de licor en la mesa. La hermana no se percató de esto, recibió a la hermana que la visitó y entonces llegó a oídos del pastor que la sierva del Señor pues tenía, acostumbraba enlicorarse, digámoslo así. No sé qué botella era, si de cerveza, de brandy, de whisky, de qué sé yo, licor. Entonces el pastor llamó a la hermana y la puso en disciplina. Ella dio explicación, dijo: pastor, la verdad esa botella no es mía, esa botella pues de mi hijo que llegó tarde y la trajo y la dejó ahí, yo no me percaté, y obviamente vino la hermana y ahora me ha estado juzgando, pues porque yo no tengo la culpa de ese suceso. A veces nosotros juzgamos a la rapidez, ¿sí? Juzgamos a alguien. Otro ejemplo es en una ocasión señalaron a una señorita menor de edad, una menor de edad, que cargaba un niño en sus brazos. Y nadie sabe las circunstancias por qué, nadie sabía por qué razón esta jovencita adolescente ya tenía un bebé. Claro, la juzgan. Mire la niña, mire la que iba a la iglesia, vea la que estaba con el grupo de la alabanza. Pero no saben de fondo que esa niña fue abusada. Alguien en su cuadra o en su casa, qué sé yo, la abusaron y resultó embarazada. Eso es juzgar realmente a los demás sin tener realmente una lógica, digámoslo así, o saber un contexto por la cual esas personas suceden. Se juzga muchas veces al hermano cuando alguien va a su casa y encuentra que está escuchando una radio secular, una música secular que no es cristiana. Y hoy en día pues música cristiana uno tiene en cualquier momento, porque las redes sociales, por Facebook o por YouTube, por internet, ya uno puede escuchar cualquier canción cristiana. Sin embargo, hay personas, como a mí me pasa, que a veces colocamos la radio en una emisora donde dan noticias de actualidad, de cómo está el país o la ciudad, y pues ahí entre esas noticias hay alguna música, qué sé yo. Juzgamos deliberadamente sin saber el contexto de la razón por el cual ese hermano o hermana
actuó de alguna forma. Pero el Señor Jesús nos dice: no juzguéis si no queremos ser juzgados. Porque el versículo 2 dice: porque con el mismo juicio con que juzgamos, pues vamos a ser juzgados. Porque con la medida que medimos, pues nos van a medir. Así que esta palabra que el Señor pone en mi corazón hoy, por alguna razón es, ¿verdad? No nos equivoquemos al juzgar a un hermano por alguna razón. En el caso de la hermana, había una botella o una lata. Yo recuerdo hace muchos años, un pastor amigo salió de viaje fuera del país y de regreso me trajo un pocillo. Me hubiera gustado tenerlo aquí para haberlo mostrado. Es un pocillito, un mux de esos grandecitos, pero me puse a leer las letras en inglés y era de cerveza, pero obviamente era un pocillo, sí, pero estaba haciendo énfasis a una cerveza. Eso no es para juzgar, y ahí lo tengo, o sea, no, ni siquiera lo uso, porque es un recuerdo que me trajeron. Entonces, amados amigos y hermanos, busquemos de Dios y permitamos que el Espíritu de Santo redarguya en nuestras vidas y que, como dice el Padre Nuestro que leemos, no nos deje caer en esa tentación de juzgar a quien realmente no debemos juzgar por una simple apariencia. Ahora, vemos que si algo de verdad es lo que pensamos, pues dejémoselo en las manos de Dios y oremos por esa persona, oremos por la hermanita que tenía una botella de licor en su mesa, oremos por el hermano que escucha la música secular, oremos por la señorita que es madre soltera, oremos por muchas circunstancias que suceden en la vida y que a veces las cosas no son como parecen, ¿sí? Que tienen un contexto, que tienen una razón por la cual fueron o sucedieron, pero nosotros nos apresuramos a juzgar. Que Dios nos ayude, amados amigos y hermanos, para no juzgar, para no entorpecer de pronto un ministerio, porque a veces se juzga a un ministro de Dios injustamente, por alguna o X razón. Hay otros ejemplos que han llegado a mí, y bueno, por tiempo mejor no los digo ahora, de pronto a futuro los podemos ver. Pero que Dios nos ayude, amado amigo y hermano, antes de hablar de alguien, refrene su lengua, como dice el apóstol Santiago. Dios te bendiga y hasta pronto.